Ya. Por favor, Buenos días, iníciame. compañeros. Buenos días, licenciada. Hoy día les vamos a hablar sobre el deporte que es la natación. Nosotros somos el grupo número 2. Mi grupo está conformado por Karen Purcachi, Milena Sánchez, Erika Tualombo, Diana Santillán, Mateo Romero y mi persona, Said Villafuente. Ya, les vamos a hablar, este es nuestro contenido, sobre qué es la natación, la historia de la natación, la importancia, los beneficios, las reglas y consejos para practicar la natación. ¿Qué es la natación? La natación es un deporte que consiste en el desplazamiento de una persona en el agua sin que ésta toque el suelo. Es una actividad del ser humano que consiste en mantenerse sobre la superficie del agua o flotar moviendo los brazos y piernas. En la actualidad, la natación es uno de los deportes más populares del mundo. La natación tiene origen y es ancestral, y se tiene prueba de ello a través del estudio de las más antiguas civilizaciones. Los primeros indicios del nado son del año 4500 antes de Cristo, en la Cueva de los Nadadores, ubicada cerca de Libia, al suroeste de Egipto. Allí aparecen algunas pinturas rupestres representando a humanos nadando. Para el año 5000 se dice que los egipcios y los griegos practicaban la natación como parte de la educación pública. Para esta época, no saber nadar era similar a no saber leer. Se tienen indicios de que fueron los japoneses quienes fueron los primeros en celebrar las pruebas anuales de natación en sentido competitivo en tiempos del emperador Shiryu en el año 38 antes de Cristo. La época victoriana fue una época de gran creatividad y crecimiento económico y cultural, y esto incluyó que se crearan las primeras piscinas de natación financiadas públicamente en el Reino Unido, como los St. George Baths en Liverpool. La natación competitiva ya se estaba haciendo popular en este siglo XIX. Los concursos regulares tienen lugar a partir de la década de 1830 en adelante, especialmente en Londres y alrededores, donde esta nueva moda se llevó a cabo con el entusiasmo típico victoriano de Londres. En el año 1837 se creó la National Swimming Society de Londres, y en el año 1869 Tom Morris fue proclamado campeón mundial al ganar una carrera de 1 milla en el río Támesis. Fue en 1875 cuando Matthew Webb cruzó el nado en el Canal de la Mancha, llegando a nadar más de 20 millas, unos 32 kilómetros. En Estados Unidos se celebraron los primeros campeonatos de natación nacionales en el año 1877, y en Australia comenzaron a celebrarse campeonatos a partir de 1889. Los más modernos fueron los escoceses, ya que en 1892 celebraron el primer concurso de natación femenina. Y a continuación les voy a exponer unos puntos importantes de la natación. La natación es la actividad física más sana y completa. Fortalece las funciones cardiorrespiratorias. Permite un desarrollo muscular armonioso por la participación de numerosos grupos musculares. Se puede practicar desde la niñez hasta la vejez. Desarrolla la coordinación y el ritmo. Desarrolla la confianza en sí mismo desde temprana edad. Desarrolla la voluntad y el deseo de alcanzar metas. Se aprende a vivir con otros y a participar. Se puede practicar como actividad recreativa. Se puede practicar como deporte y forma hábitos de competir correctamente, y puede cumplir una labor humanitaria de solidaridad. Los beneficios de la natación son los siguientes. Desarrolla la coordinación, ya que la natación trabaja muchos movimientos del cuerpo a la vez. Cuando se desplaza en el agua, se deben mover los brazos, piernas, y además ponemos en atención en respirar y flotar. También el trabajo de diferentes grupos musculares de manera simultánea.
el aumento de la capacidad pulmonar y mejorar el sistema respiratorio. Mejoramos la circulación del sistema cardiovascular, ya que eso mejora el consumo de oxígeno, disminuye la frecuencia cardíaca y crea resistencia, regula la presión arterial. También un beneficio es la reducción del estrés, mejora la memoria y enfoque y nos da claridad mental cuando nadamos. Previene y trata lesiones, aunque la natación implica un mayor esfuerzo físico debido a la fuerza requerida para desplazarse. Es un deporte de muy bajo impacto y elimina miedos, temores. Aprendemos a nadar y es una de las actividades que genera gran temor a muchas personas y lo más especial es que es apto para todos. Las reglas de la natación. Como todo deporte tiene sus reglas y la natación no es la excepción, el reglamento de la natación consiste en una serie de normas, técnicas y procedimientos que deben ser acatados y respetados por todos los participantes que se encuentren en una competencia de natación, como lo son respetar el orden y el tiempo de partida. Es crucial, pues es así como se hará a pie de la competencia, cumplir con los metros correspondientes designados en la competencia y al completar cada secuencia el cuerpo del nadador debe tocar la pared. El nadador debe contar con los mínimos accesorios necesarios como son los gorros, lentes y si no, no podrá competir. Este reglamento de la natación fue escrito por la Federación Internacional de la Natación, FINA, que contiene todas las pautas correspondientes que son necesarias para que las competencias sean limpias y organizadas. Ya, por último, también unos consejos para practicar la natación. Es fundamental aprender y dominar las técnicas básicas de natación, como la braza, el estilo libre, espalda y mariposa. Al ejecutar correctamente los estilos nos ayuda a nadar de manera más eficiente y reducirá el riesgo de lesiones. Aprender a controlar la respiración mientras se nada es importante porque permite mantener un flujo de oxígeno constante y mejorar la resistencia en el agua. La natación utiliza muchos grupos musculares distintos. Complementar las lesiones de sesiones de natación o ejercicios de fortalecimiento muscular fuera del agua y ayuda a mejorar el rendimiento. La natación es un deporte de resistencia, por lo que es importante realizar entrenamientos para mejorar la resistencia cardiovascular. Mantener una buena flexibilidad te ayuda a mejorar los movimientos más fluidos y eficientes en el agua. La consistencia es clave en la natación. Se debe tratar de nadar de manera regular para mantener y mejorar las habilidades. En caso de no tener dónde practicar el nado, se puede realizar una serie de ejercicios específicos para nadadores. Y esperando que les haya gustado nuestra presentación, muchas gracias por su atención y cualquier duda estoy aquí para responder. Claro que sí, muy bien, Said, gracias. Mm, ya, ahorita sí. Buenos días. Nuestro tema ha sido el básquetbol. La siguiente diapositiva. A ver, por aquí. Ya. Vamos a comenzar con la historia. El básquetbol se crea en 1981 por James Naismith. Intentaba idear un deporte que sus alumnos pudieran practicar bajo un techo. Pues los duros inviernos de Nueva Inglaterra dificultaban la realización de ejercicios al aire libre. Las actividades de educación física se practicaban en épocas basadas en los métodos alemanes, los cuales eran monótonos y poco indicados para un grupo de jóvenes llenos de energía. Naismith se inclinaba por un juego de pelota para motivar mejor a sus alumnos, pero los deportes populares por ese entonces se caracterizaban predominantemente por el uso de la fuerza o el contacto físico.
y eran inadecuados para practicarlos en el gimnasio. Aunque a veces se mencionaba los antiguos juegos de la pelota Puck y Tlachtli, de origen maya y azteca, respectivamente, como antecedentes del baloncesto moderno. Según su inventor, la idea de utilizar tiros a la canasta como objetivo de juego proviene de un antiguo juego de su infancia, denominado Dug on a Rock, o pelota sobre una roca, pato sobre una roca, que consistía en lanzar un objeto colocado sobre una roca lanzándole piedras. Naismith encargó cajas de 50 centímetros cúbicos para realizar un blanco, pero el conserje del colegio solo logró conseguirle una cesta de melones, que mandó colgar en las barandillas de la galería superior que rodeaba el gimnasio a una determinada altura. Como Naismith contaba con 18 alumnos, decidió que los equipos estuvieran formados por 9 jugadores cada uno e impuso 13 reglas. Pronto el juego se redujo a 7, 16, el actual de 5 jugadores. El tablero surgió para evitar situaciones en la galería donde colgaban la cesta. Pudieran entorpecer la entrada del balón. La introducción del tablero en comienzos del siglo XX dio lugar a la jugada llamada rebote, que ha pasado a ser fundamental en el juego. Las cestas de durazno dieron paso a los aros metálicos con redes sin agujeros hasta evolucionar a la malla actual. La siguiente diapositiva, por favor. Ya. Como jugadores más reconocidos tenemos a Bill Russ, el jugador de básquetbol estadounidense, ganador de 11 anillos de la NBA con los Boston Celtics. Es considerado uno de los jugadores más importantes de la historia de la NBA y uno de los defensores más destacados. Kareem Abdul-Jabbar es un jugador estadounidense y el máximo anotador de la historia de la NBA. Es uno de los jugadores con más partidos disputados en la liga y fue 6 veces campeón de los Angeles Lakers y los Milwaukee Bucks. Larry Bird es un jugador estadounidense y es considerado como uno de los aleros más destacados de la historia de este deporte. Fue campeón de la NBA con los Boston Celtics en 3 ocasiones y además ganó la medalla olímpica con la selección estadounidense en 1992. Magic Johnson obtuvo 5 anillos de la NBA con Los Ángeles Lakers y fue parte del llamado Dream Team, que ganó la medalla dorada en los Olímpicos de Barcelona en 1992. Michael Jordan, jugador estadounidense y uno de los más destacados de la historia de este deporte, ganó 6 anillos con los Chicago Bulls y fue el máximo anotador de la NBA en 10 oportunidades. Karl Malone, un ex jugador de básquetbol estadounidense y el segundo jugador con más anotaciones en la historia de la NBA, fue un jugador histórico de los Utah Jazz. Shaquille O'Neal, un ex jugador ganador de 4 campeonatos de la NBA con Los Ángeles Lakers y Miami Heat. Se destacó como pívot y considerado uno de los jugadores más importantes de la historia de la NBA. Kobe Bryant, 1978-2020. Fue un jugador estadounidense que se destacó en Los Ángeles Lakers, equipo con el que ganó 5 anillos de la NBA. Es uno de los jugadores con mayor número de anotaciones en la historia de la NBA y ganó 2 medallas olímpicas con la selección estadounidense. LeBron James es uno de los jugadores actuales que se desempeña como escolta en Los Ángeles Lakers. Ganó 4 campeonatos de la NBA con
Miami Heat y Los Ángeles Lakers y los Celtics. No, los Cavaliers. Es uno de los máximos anotadores de la historia, en la historia de la liga. La siguiente, por favor. Las reglas del básquetbol. Las reglas del básquetbol son elaboradas y modificadas por la FIBA, la Federación Internacional de Baloncesto. En algunos casos, estas reglas eh, son diferentes a la NBA, la National Basketball Association, o la WNBA, Women's National Basketball Association. El básquetbol internacional se rige a las siguientes reglas fundamentales. El juego. En el partido se enfrentan dos equipos de 12 jugadores cada uno, 5 en la cancha y 7 de reserva. El juego comienza con un salto de entre dos jugadores de ambos equipos en el centro de la cancha. Las faltas. Los contactos ilegales entre contri- contrincantes son considerados faltas personales y acarrean sanciones individuales y colectivas. Un jugador puede cometer 5 faltas en un partido. Los tiros libres son otorgados cuando se les comete una falta a un jugador durante el lanzamiento. El puntaje. Gana el equipo que obtenga mayor cantidad de puntaje. El puntaje se logra encestando el balón en el aro del equipo contrario. Un partido de básquetbol no puede terminar en un empate, por lo que al finalizar el partido se otorga sucesivos tiempos de 5 minutos hasta que algún equipo se haga con la delantera. El tiempo. El juego dura 4 periodos de 10 minutos cada uno, con la posibilidad de un tiempo extra de 5 minutos en el caso que exista un empate en la puntuación. En la NBA, los cuartos duran 12 minutos cada uno. El tiempo se para cada vez que el balón no está en juego. ¿Cómo se juega el baloncesto? Un equipo tiene el control de la pelota cuando está viva y un miembro de el equipo la esté jugando. En las reglas del básquetbol se especifica que la pelota solo se puede jugar con las manos. Los jugadores pueden lanzar, pasar, tocar, robar o rebotar la pelota en cualquier dirección. La pelota no se puede patear o bloquear con las piernas o con los puños. Tampoco está permitido correr en posesión de la pelota. Para anotar, los jugadores deben lanzar la pelota y hacer que atraviese la canasta del equipo contrario. Las reglas del básquetbol indican 3 tiros válidos que los jugadores pueden hacer. Los elementos del básquetbol. Los elementos para practicar el básquetbol son la cancha. La cancha del básquetbol tiene una forma rectangular y debe ser llana y está libre de obstáculos. Mide 15 metros de ancho y 28 de largo. Y está dividida por dos posiciones. Está dividida por una línea en el medio, en la que hay un círculo de 3,6 metros de diámetro. En cada uno de los extremos de la cancha hay un aro suspendido por 3 metros del suelo que está ubicado en un área semicircular de 4,9 por 8,32 metros que separa el área de tiro de 2 puntos del área de tiro de 3 puntos. El balón. El balón tiene una forma esférica y su tamaño varía de acuerdo con la categoría del tipo de juego. Los balones de básquetbol profesional masculino miden entre 75 y 78 centímetros y los balones de básquetbol profesional femenino miden de 72 a 74 centímetros. La canasta. La canasta de básquetbol está formada por un aro con una red en la que se introduce el balón para realizar anotaciones. El aro de básquetbol está sujeto al tablero que mide 1,5 de alto por 1,80 de largo.
La canasta debe estar ubicada a 3.5 metros del suelo y su aro debe estar hecho de acero y ubicado y unido con una red de 12 puntos. La indumentaria. Los jugadores de básquetbol tienen un uniforme que suele consistir en una camiseta numerada sin mangas o de manga corta. No está permitido las camisetas de manga larga, pantalones cortos y zapatillas. Los fundamentos técnicos. Los fundamentos técnicos son las habilidades y destrezas que los jugadores deben dominar para poder jugar este deporte de manera efectiva. Estos fundamentos técnicos incluyen técnicas como el pase, que es la acción de enviar el balón de un compañero a un compañero del equipo. Hay distintos tipos de pase, como el de pecho, picada, por encima de la cabeza, entre otros. El bote es la acción de rebotar en el suelo. Es la acción de rebotar el balón en el suelo mientras se avanza hacia la canasta contraria. También hay distintos tipos de bote, como el bajo, alto, cambio de mano, entre otros más. El rebote es la acción de recuperar el balón después de un tiro fallido o que el equipo contrario o del equipo contrario después de fallar un propio tiro. La defensa es la acción de impedir que el equipo contrario anote puntos. El tiro es la acción de lanzar el balón hacia el aro para anotar puntos. Hay distintos tipos de tiro como media distancia, triple, gancho, entre otros más. Estos son algunos de los fundamentos técnicos de básquet. Para mejorar en este deporte es importante practicarlos y perfeccionarlos constantemente. La siguiente. Las posiciones en un equipo de básquet. La base, también llamado playmaker o jugador uno en la terminología del entrenador, es un jugador, es el creador del juego. Es el atacante, es el jugador que sube la pelota y dirige el juego, ordena y mandando el sistema del juego. Sus características más habituales son un buen manejo de balón, visión de juego, eh, capacidad, capacidad de dar buenos pases, perdón, visión, ¿en qué me quedé? Buena velocidad. Y hoy en día es normalmente con un buen tiro exterior. En los bases son muy apreciados las asistencias, pero hoy en día cada vez hay más bases anotadores, y que son la pieza angular del sistema de ataque del equipo. El escolta, el shooting guard o jugador 2, era conocido como la persona que acompañaba al base en la subida del balón, es decir, debe tener características muy similares a las del base sin serlo. Pero hoy en día encontramos escoltas que pueden jugar en cualquiera de las posiciones exteriores. Normalmente los escoltas suelen ser ofensivos en 4 puntos y les toca lidiar defensivamente con jugadores muy anotadores. El alero, small forward o jugador 3. Generalmente de los exteriores, el que cuenta con más altura, su juego está equilibrado entre la fuerza y el tiro. Sus características físicas tienen que ser la altura y la velocidad. Normalmente son los jugadores con el más alto porcentaje de tiro exterior y también ayudan en los rebotes ofensivos y defensivos. El ala pivot, power forward o jugador 4, es un juego muy similar al del pivot. Antiguamente, y en una disposición de juego de 3 exteriores y 2 interiores. La mayoría de sus puntos procedían de poste bajo. Pero con la llegada del baloncesto moderno y el cambio de las características físicas de los jugadores, actualmente más ágiles y coordinados, es la posición que más cambios ha experimentado. Hoy en día esta posición suele ser más exterior, contando con jugadores con características muy similares a las del 3, pudiendo
defender a un exterior o un interior. La mayoría arma de este juego es su polivalencia. El pivot, el centro, jugador 5 suele ser de los jugadores más con mayor altura del equipo y los más pesados o fuertes. Normalmente un pivot debe potenciar su altura cerca del aro y son los jugadores que más canastas cerca del aro meten, más rebotes cogen. Pero al igual de la posición anterior, hoy en día también podemos encontrar a los jugadores más altos de la liga teniendo grandes porcentajes de tiro exterior y sorprendiéndose con otras muchas habilidades. La siguiente, por favor. Tiros del básquetbol. Un tiro consiste en arrojar el balón al aro, lo que supone una anotación. Los tiros pueden ser tiro en suspensión. Consiste en lanzar el balón a la canasta tras elevarse en el aire. Tiro libre consiste en tirar el balón desde la línea de tiro libre luego de una falta sin saltar. El tiro de mate consiste en dar un salto y meter el balón en el aro tocando o colgándose del aro. Tiro en estático. Consiste en lanzar el balón hacia el aro estando de pie. Tiro de bandeja. Consiste en lanzar el balón al aro en carrera dando un máximo de 2 pasos sin botar el balón contra el suelo. El tiro de gancho. Consiste en tirar contra el aro, ya sea con ambas manos o con una sola mano, haciendo con ellas un gancho en el aire. Los tipos de básquet. El baloncesto acuático. La mayor diferencia con las demás variantes del deporte, y esa en particular, es que esta se practica en las piscinas. En realidad, comparte varias reglas con el waterpolo. Las cestas se colocan flotando en ambos extremos de la piscina. Los dos equipos deben contar con 5 jugadores cada uno y tendrán un tiempo limitado para marcar o perderán la posición. El slambar. Muchos dicen que esta variante tiene más de espectáculo que de deporte. Se caracteriza por contar con ambas y con camas elásticas, las cuales sirven para realizar acrobacias y grandes saltos antes de finalmente poder llevar el balón a la cesta. Y la realidad es que nadie puede negar que es una de las variantes más divertidas de ver. El streetball es una de las variantes más reconocidas y practicadas por fanáticos del hip hop. Eh, aquí se, aquí se le da principal importancia a los enfrentamientos entre el atacante y defensor, también conocido como cara a cara. El atacante realiza increíbles jugadas con el balón con el fin de impresionar al equipo rival. Se sostiene que para jugar de esta forma es necesario contar con un buen sentido del humor y la amistad. El basket playa se juega con una cancha redonda donde hay una canasta sin tablero en el centro. Los equipos deben contar con un máximo de 3 jugadores, los cuales deben estar descalzos. Los puntos se realizan introduciendo el balón en la canasta, ya que ésta se encuentra en el centro y resulta imposible que la pelota rebote en la arena. Eh, Se dice que es un juego rápido de sucesión de pases y tiros. El baloncesto en silla de ruedas es uno de los principales deportes pensados para las personas con discapacidad y tiene su propia competición en los Juegos Mundiales Paralímpicos. Sus reglas tienen bastante similitud con el deporte tradicional, siempre adaptándose a las sillas de ruedas. La principal diferencia radica en que el balón debe ser pasado únicamente una vez que el jugador se empuje a sí mismo como un máximo de 2 veces en la silla de ruedas.
las infracciones. Las más importantes, Leandro. Perdón. Las más importantes, las infracciones más importantes. Dribbling o el doble, eh, caminar con el balón, los empujones, eh, pisar la línea, eh, el no pasar el balón, que cuando se juega profesionalmente, el no cruzar rápido la cancha. Esas serían las más importantes del básquet. Eh, Digo además todo, o No, bueno, ya, vaya sintetizando. ya, cámbiale la anterior, Abby, por favor. Ya, el doble dribbling es cuando volvemos, estamos con el bote y matamos el bote, cogemos con ambas manos o con una sola mano y queremos volver a botar, eso cuenta ya como doble. Los pasos a caminar. Eh, para comenzar el juego debemos primero botear y después caminar, si no cuenta como falta. Las cargas o los empujones prácticamente es aplicar o empujar al jugador para robar o cubrir el balón. Las faltas personales ocurren ya cuando hay una agresión física con el equipo contrario. Eh, las violaciones de la línea de bando de fondo. Eso es cuando se toca la línea teniendo el balón. La zona restringida de los 3 segundos. Esto se ocurre cuando se permanece más de 3 segundos en la misma zona. Los 5 segundos para no, cuando no se pasa el balón, es cuando retenemos el balón en nuestras manos y no pasamos. Los 8 segundos para cruzar la mitad de la cancha es cuando no se pasa no se pasa la cancha del equipo contrario en ese lapso de 8 segundos. La FIBA, la Federación Internacional del Baloncesto, mejor conocida como FIBA, es una de las siglas en francés. Es una federación nacional que rige las competencias internacionales de básquetbol. La Federación Internacional fue fundada en Ginebra el 18 de junio de 1932, 2 años después de que el deporte fuera reconocido oficialmente por el Comité Olímpico Internacional, COI. Su nombre originalmente era Federación Internacional de Baloncesto Amateur. 8 países fueron miembros fundadores: Argentina, Checoslovaquia, Grecia, Italia, Letonia, Portugal, Rumania y Suecia. Durante los Juegos Olímpicos de Verano de 1936, celebrados en Berlín, la federación nombró a James Naismith, eh, 1861 a 1939, el fundador del baloncesto, como su presidente honorario. La FIBA ha organizado la FIBA ha organizado la Copa Mundial de Baloncesto desde 1950 y el Campeonato Mundial Femenino desde 1953. Ambos eventos en la actualidad se celebran cada 4 años, alternándose con los Juegos Olímpicos. En 1989, la FIBA abrió la puerta a la práctica olímpica del deporte profesional, como los jugadores de la NBA. En Estados Unidos, y en este punto la Federación Internacional de Baloncesto Amateur se convirtió en la Federación Internacional de Baloncesto para convertirse en la FIBA, preservando sus abreviaturas. La NBA, la National Basketball Association, es sin dudas una de las mejores ligas de baloncesto en el mundo. Es una mezcla perfecta del mayor talento deportivo con una gran capacidad de generar negocios y tendencias. La NBA compone 30 franquicias que son empresas deportivas radicadas en una ciudad determinada, con dueños que forman parte de la dirección de la liga. La NBA no tiene movilidad de equipos, no existen accesos ni deseos.
La forma de incorporar el talento joven es a través de un sorteo anual que se denomina Draft de la NBA. En la liga élite, en la liga de élite dentro del baloncesto. Actualmente, 29 de las franquicias radican en Estados Unidos y una, los Toronto Raptors, es oriunda de Canadá. Se dividen en dos conferencias, la este y el oeste, compuestas por 15 equipos y cada uno, a su vez, cada conferencia está compuesta por tres divisiones que agrupan 5 franquicias cada una. Gracias. Poner sobre el deporte del fútbol. Historia del fútbol. Aspectos históricos. Gran Bretaña. Aspectos históricos. Los primeros juegos con la pelota tuvieron pocos o ninguna regla y resultaban bastante violentos. En China, en el año 2500 a.C., en Tusuchu, era un juego de pelota cuya práctica formaba parte del entrenamiento militar. En Japón, en el siglo VI, Kemari Kenat consiste en impedir que la pelota toque el suelo únicamente con la ayuda de los pies y mediante pases a sobrevivir. En Egipto, en el año 2000 a.C., Episquiros, un juego de pelota a la de la antigua Grecia y es reconocido por la FIFA como una de las primeras formas de fútbol. En América Central, en el año 3000 a.C., Pok Atok, arquería de una pelota de caucho que podía llegar a pesar hasta 4 kilos y de dos equipos los cuales luchaban entre sí. En la cultura maya. Aspectos históricos. Gran Bretaña en el siglo VII y siglo IX, fútbol multitudinario. Surgen varios juegos de balón, el más popular del el fútbol multitudinario. La violencia continuó. Inglaterra en el año 19 inicia el concepto de deporte, se popularizan a causa de la revolución industrial. Los comerciantes y marineros llevan el deporte por todo el mundo. Expansión. En 1848, primer reglamento Cambridge. En 1863, el fútbol se separó del rugby. 1904, se funda FIFA, Federación Internacional del Fútbol Asociado, reglas mundiales. En 1930, primera Copa del Mundo en Uruguay. En la actualidad, el fútbol es uno de los deportes mundial, tiene un gran número de espectadores con una enorme influencia en medios, comercialización y negocios. El campo de juego. El campo de fútbol es el terreno en el cual tienen lugar los partidos y los entrenamientos de este deporte. Tiene forma rectangular y sus dimensiones varían de una modalidad a otra. El terreno de juego es rectangular, de césped natural o artificial, con una portería o arco a cada lado del campo. Se juega mediante una pelota que se debe desplazar a través del campo o cualquier parte del cuerpo que no sean los brazos o las manos, y mayoritariamente con los pies, de ahí su nombre. El objetivo es introducirla dentro de la portería o arco contrario, acción que se denomina marcar un gol. El equipo que logre más goles al cabo del partido
de una duración de 90 minutos es el que resulta ganador del encuentro. Posiciones tácticas. Portero. Es una de las posiciones del fútbol claves del equipo. Su labor es evitar goles, por lo que la victoria de su equipo depende en gran parte también de él. Es quien ocupa la posición más atrasada y es el único que puede tocar el balón con las manos en su área delimitada. Las habilidades principales que todo portero tiene que tener es de capacidad de anticipación para prevenir que el balón entre en portería y el equipo contrario marque un gol. Reflejos tiene que ser rápido por la velocidad que pueden llegar a tener los balones a portería y también para saber dónde irá el disparo de la pelota. Defensa general. Juega en el centro del campo y es quien constituye la base de la defensa, ya que es quien lleva el mando de la zona defensiva y suele ser jugadores altos, fuertes con buen dominio aéreo y con capacidad de interpretar las jugadas y controlarlas para evitar goles del equipo contrario. Su principal labor es evitar que los jugadores del equipo adverso marquen goles y sacar el balón de su área. Y en la defensa hay dos estrategias principales. La defensa en zona es que cada defensa central cubre un área específica del campo. La marca hombre a hombre, que cada defensa central tiene que cubrir a un jugador en concreto del adversario. Defensa lateral. Es de las posiciones del fútbol que ocupa la banda de la zona defensiva. Suelen ser jugadores con una gran velocidad y gran capacidad de resistencia, ya que debe apoyar a la defensa, pero también al equipo ofensivo. Las funciones que cumplen en esta posición son las de distribuir las distancias, ya que es una de las posiciones de fútbol que se ocupan de subir la pelota por las bandas y enviar centros en el área rival para que los delanteros puedan marcar. Por eso tienen que tener una buena conducción y habilidad para centrar. El medio campo en el fútbol. El medio campo en el fútbol se refiere al área central del campo de juego donde se sitúan los jugadores conocidos como mediocampistas o centrocampistas. Estos jugadores tienen la responsabilidad de conectar la defensa con el ataque, recuperar el balón y crear oportunidades de gol para su equipo. El medio campo es fundamental para el control y las posiciones del balón, así como para el equilibrio táctico de un equipo. Pivote. Pivote o también llamado centrocampista defensivo ocupa la posición central del campo. Es una de las posiciones del fútbol que se encarga de dar equilibrio al equipo, ya sea a la hora de atacar o defender. Sus funciones principales son realizar coberturas constantes a los centrales y centrocampistas y también ayudar para tener la posición en el ataque. Interior. El mediocentro que ocupa la posición de interior en el fútbol juega una posición más adelantada que el pivote. Es una de las posiciones del fútbol que necesita que los jugadores sean creativos, con una buena conducción para superar a los rivales y gran capacidad de asociación. Media punta. Su principal función es participar en la creación de jugadas y también en la finalización de ellas. Es el especialista de realizar el último pase para que se marque el gol de su equipo. Debe ser un jugador con una gran capacidad
ofensiva y también con un buen remate y disparos a distancia. Se trata de una de las posiciones del fútbol donde se busca un jugador elástico y con una gran visión de juego. Y también disponen de unas buenas habilidades técnicas de regate. Extremo. En las posiciones del fútbol existe el delantero. Primero comentaremos el extremo. Son jugadores que juegan al extremo del campo, tienen un gran carácter ofensivo ya que suelen tener que meterse en el área para marcar goles, a diferencia de los volantes. Además, son jugadores rápidos con una gran capacidad de desbordar a la defensa y hacer centros y pases para que sus compañeros puedan rematar. Delantero centro. Es de las posiciones del fútbol más adelantadas de todo el equipo y son solamente ofensivos donde su principal función es marcar goles. Tienen que disponer de una buena técnica de remate, velocidad, capacidad de romper líneas. La gran mayoría disponen de un gran juego aéreo y dinámico. Reglas del juego. Fue en 1835 cuando Cambridge College junto a England Football Asociación se pusieron de acuerdo y escribieron las principales normas del deporte, dejando inicio y huella del deporte que hoy conocemos. Regla 1. El terreno de juego. Se refiere a las medidas y marcaciones oficiales que deben de tener los campos de juego, como las líneas del área, los tiros de esquina, etc. Regla 2. El balón. Aquí se especifica el peso, dimensión, material y presión que debería de tener la pelota para un partido de fútbol oficial. Regla 3. Los jugadores. Se indica la cantidad de jugadores que pueden estar en el campo de juego, así como los suplentes y el número de cambios. En este último apartado que se modificó a raíz de la pandemia para pasar de 3 a 5 modificaciones por equipo en cada cotejo. Regla 4. El equipamiento de los jugadores. Lo que debe de portar cada jugador como zapatos, espinilleras, shorts, camisas, guantes. En caso de los porteros, y de igual forma señala que objetos no pueden usar en el campo. Regla 5. El árbitro. Señala las facultades que tendrá el referee para dirigir un partido de fútbol, desde las faltas como la utilización de las tarjetas amarillas y rojas. Regla 6. Los otros miembros del equipo arbitral. Se explica la función que tendrán los otros tres silbantes con respecto del principal para la sanción de fueras de lugar, como los abanderados o la realización de los cambios, como el cuarto silbante. Regla 7. La duración de partido. Se estipula la duración del juego de cada tiempo y del descanso que habrá. Asimismo, en caso de que haya tiempos extras o la culminación desde el manchón penal. Regla 8. Inicio y reanudación del juego. Principalmente se refiere al volado, qué sector de la cancha van a elegir, qué equipo sacará primero, etc. Regla 9. El balón, un juego o fuera del juego. Habla acerca de qué pasa cuando el balón está activo y sin faltas, y qué pasa cuando el esférico sale del campo, ya sea por la línea de meta, de banda o etc. Regla 10. El resultado del partido.
Concretamente se refiere a la cantidad de goles que anota cada equipo y el valor que se les dará por cada uno de ellos. Regla 11. El fuera de juego. Esta norma indica en qué aspecto se señalará la posición adelantada de un elemento de cara a la meta rival. Tiene que haber por lo menos dos jugadores rivales enfrente para que la jugada sea válida. Regla 12. Faltas y conductas incorrectas. Se refiere a todos los tipos de infracciones que hay y la gravedad de estas, desde empujones y jalones hasta patadas. Regla 13. Los tiros libres, ya sea directo o indirecto. ¿Cuál es la distancia en la que debe de colocarse? Regla 14. El penalti. ¿Cómo se señala el penalti? ¿Qué distancia debe haber entre la pelota y la línea de meta? ¿Qué cosas o no puede realizar el portero y el propio tirador, etcétera? Regla 15. El saque de banda. Habla de cómo se reanuda el partido cuando sale la redonda por la línea de banda. En el fútbol se reanuda con la utilización de las manos. Regla 16. El saque de meta. De igual forma, lo que sucede cuando sale por la línea de meta, si es por un ataque se sancionará saque de meta. Regla 17. El saque de esquina. Si la pelota se va rechazada por un defensor sobre su propia línea de meta, se sancionará con tiro de esquina, que se cobrará precisamente desde las orillas del campo del juego con el pie. Desarrollo del fútbol en el mundo. Popularidad. Según una encuesta realizada por la FIFA en el año 2006, aproximadamente 270 millones de personas en el mundo están activamente involucradas en el fútbol, incluyendo a balompedistas, árbitros y directivos. De estas 2.065 millones juegan al fútbol regularmente de manera profesional, semiprofesional o amateur, considerado tanto a hombres, mujeres, jóvenes y niños. Dicha cifra representa alrededor del 4% de la población mundial. El país con más futbolistas que se desempeña regularmente del país son, excepto niños, en China, que posee 26.1 millones. Los siguen Estados Unidos con 24,4 millones, India con 20,5, Alemania con 16.3 millones, Brasil con 13,1 millones, Colombia con 9.2 millones y México con 8.4 millones. Por otro lado, las federaciones con menor cantidad de futbolistas regulares, excepto niños, son Montserrat con 300, las Islas Vírgenes Británicas con 658 millones, Anguila con 760 y las Islas Turcas y Caicos con 950. Economía. Según estimaciones de la FIFA durante el periodo 2003-2006, dicho organismo tuvo ingresos por 3.238 millones de francos suizos, 53 y gastos por 2.422 millones de CHF, lo cual da un superávit de 816 mil millones de CHF. El 92% de 2.986 millones de los ingresos están relacionados con las competiciones internacionales, particularmente a retransmisión por la televisión. De la Copa Mundial de Fútbol de
2006 que comprende 1.660 millones. De ese valor, los presupuestos de los clubes de fútbol se pueden encontrar en diferentes valores dependiendo de la zona del mundo donde se encuentra el, donde se encuentren. El fútbol también cumple un rol solidario. Regularmente se realizan en todo el mundo encuentros amistosos con propósitos benéficos y cuyos promovedores suelen ser estrellas del fútbol mundial. Buenos días, compañeros y compañeras, ingeniera. A continuación, somos el grupo 5 y vamos a presentar sobre el deporte el polo acuático, mejor conocido en Europa como el waterpolo. Este grupo está conformado por los integrantes Alex Galeas, mi persona, Alexis Mora, Carol Pilamunga, Joana Pilco y Wilson Vargas. A continuación hablaremos sobre el deporte, ¿qué es el polo acuático o waterpolo? El deporte es un deporte muy intenso que requiere atletas que básicamente se mantengan a flote por largos tiempos. El objetivo de este deporte es marcar goles en la portería contraria y a la vez se defiende la propia. Este deporte también requiere que los jugadores tengan un buen estado físico, tanto de habilidades y tácticas y una buena resistencia. Y sobre todo que sepan nadar bien. Este deporte también es muy popular en algunos países. A continuación hablaremos sobre la historia del polo acuático. En el año de 1840 se inició la primera práctica en Inglaterra, con jugadores montando sobre túneles que sirven de alcantarillado para desplazarse, en la que jugaban con la pelota. En el año de 1876 se originó el primer cambio reglamentario de este deporte, en la cual su primer nombre fue llamado el béisbol de agua. Estos equipos estaban constituidos básicamente por 3 jugadores en cada bando y se podía apreciar la dicha resultaba muy agotadora porque eran solamente 3 participantes, por lo cual el número después aumentó de 3 a 7 en cada equipo. En el año de 1877 hubo una nueva denominación del deporte en la que lo llamaron el handball acuático, en la cual reemplazó a los botes por zonas especiales a cada jugador. En el año de 1888, la organización de la Liga Europea organizó el primer campeonato en Inglaterra, en la cual le dominó el nombre del waterpolo. En el año de 1908, la creación de la Federación Internacional de Natación, asimismo oficializó el nombre del juego, llamado el waterpolo. En el año de 1948, hubo un nuevo reglamentario en el waterpolo. Además, era un deporte muy estresado. Las cualidades físicas eran de vital y y sobre todo había mucha resistencia de jugadores, de nadadores completos. En el año de 1956, a- la Olimpiada de Moorburg en Comedia Internacional formuló una censura contra el deporte waterpolo porque era un deporte demasiado brutal. En el año de 1960, después de los Juegos de Roma, hubo nuevas modificaciones del reglamento en el deporte, que hubo 4 periodos de 5 minutos,
En el año de 1970 se estableció la primera reglamento, considerando el juego waterpolo como un fútbol de agua. La siguiente. Los beneficios sobre este deporte, el waterpolo. El polo acuático es un deporte en el que aporta muchos beneficios, tanto físicos como emocionales. En primer punto tenemos, logra mejorar el sistema respiratorio y el sistema cardiovascular, ya que este deporte requiere fuerza física y además porque aumenta también la capacidad pulmonar. Por otra parte, también aumenta la frecuencia cardíaca. Por segundo punto, es que ayuda a mejorar el equilibrio y la coordinación, ya que este deporte está en constante movimiento dentro del agua. Tercer punto, este deporte ayuda a tonificar y fortalecer los músculos del cuerpo, entre ellos los brazos, los hombros, la espalda, las piernas y el abdomen. Como cuarto punto tenemos, permite socializar con las personas, favoreciendo el trabajo en equipo. Y esto debido porque se necesita la coordinación de los otros miembros del equipo. Como quinto punto tenemos, al ser un deporte acuático, permite también una rehabilitación de los músculos, las lesiones. Y esto es porque el agua ejerce una fuerza, lo cual ayuda a fortalecer los músculos del todo el cuerpo. Como sexto punto tenemos que ayuda también a liberar cantidades de estrés y algunas tensiones que posee el cuerpo, ya que este deporte se necesita mucha concentración y permite que las personas se desconecten de los problemas y de las preocupaciones. A continuación hablaremos sobre algunas reglas básicas del waterpolo. Existen algunas reglas del waterpolo básicas que son importantes conocer. Los equipos pueden estar compuestos hasta 13 jugadores en total, pero solamente 7 están en el agua. Cada equipo debe contar con un gorro de color rojo, normalmente blanco o azul. Los porteros siempre tendrán el número 1 y utilizarán ellos el gorro rojo. La tercera regla del waterpolo dictaminan que un partido se divide en 4 periodos de 7 minutos en juego real. Los goles se pueden obtener en cualquier parte del cuerpo, incluida la cabeza hasta los pies. La otra regla es que el waterpolo solo permite utilizar una sola mano para manipular o coger el balón. También está prohibido que los jugadores toquen el suelo de la piscina. Según esta regla del deporte waterpolo, un jugador tendrá que abandonar el juego si suma 3 expulsiones temporales. El equipo infractor se quedará con 6 jugadores durante 20 segundos. Un partido es controlado por 2 árbitros, situado uno en cada lado de la piscina, 2 jueces en la portería y 4 cronometradores, y un secretario que estará en la mesa de la dirección. La posición en acción del juego se producirá disponiendo una carrera entre los 2 jugadores más rápidos de cada bando o de equipo, que intentan llegar primero al balón, situado que se encuentra ubicado en el centro de la piscina. A continuación hablaremos sobre las dimensiones de la piscina del deporte waterpolo. En base a la normativa oficial, una piscina de waterpolo debe tener las siguientes dimensiones, diferenciando entre las competencias tanto masculinas como femeninas. Dentro de las competencias masculinas encontramos que la longitud entre las líneas de la portería deben ser máximo de 30 metros a un mínimo de 20 metros. En la longitud máxima total debe ser de 30 metros y un mínimo de 20,60 metros. Y la anchura de la piscina debe ser de máximo de 20 y un mínimo de 10 metros en las competencias masculinas. Dentro de las competencias femeninas encontramos que la longitud entre las líneas de la portería
deben ser de un máximo de 25 metros y un mínimo de 20. En la longitud total debe haber un máximo de 25,60 metros y un mínimo de 20,60. Y la anchura de este deporte que debe haber en la piscina es de 20 metros y un mínimo de 10 metros en las competencias femeninas. Muchas gracias. Gracias, Alex. Buenos días con todos, buenos días, licenciada. Hoy vamos a exponer sobre el deporte del béisbol. Historia del béisbol. El béisbol es uno de los deportes más populares y practicados en Occidente, especialmente en el continente americano, y figura junto al fútbol y al tenis entre los más transmitidos por la televisión internacional. Esta disciplina olímpica tiene orígenes inciertos, aunque su variante moderna se originó en los Estados Unidos en el siglo XIX. Así, a lo largo del siglo XX, el béisbol pasó a jugarse de manera internacional en la Copa del Mundo del Béisbol, fundada en 1938, y los Juegos Olímpicos de Verano, entre los que sería finalmente aceptado en 1992, entre muchos otros campeonatos y torneos consagrados a este deporte. Características importantes del béisbol: estrategia y táctica. El béisbol es un deporte que requiere planificación y estratégica táctica, tanto en la ofensiva como en la defensiva. Individualidad y trabajo en equipo. Aunque el béisbol es un deporte de equipo, también hay un enfoque en el desempeño individual. Variedad de habilidades. El béisbol abarca una amplia gama de habilidades físicas y técnicas. Características importantes del béisbol: tradición y estadísticas. El béisbol tiene una larga historia y está arraigado en la tradición. Hay una gran cantidad de estadísticas y récords que se mantienen y se comparan a lo largo de la historia. Tiempo y paciencia. El béisbol es un deporte que se juega sin un reloj, lo que significa que no hay un límite de tiempo para completar un juego. Inclusión cultural. El béisbol tiene una gran influencia cultural en varios países, especialmente en los Estados Unidos, donde es considerado el pasatiempo nacional. Ventajas del béisbol: fortalecimiento. Fortalece el abdomen, los músculos, las piernas y los antebrazos. Reduce la grasa, ayuda a quemar grasa y a bajar el peso corporal. Más flexibilidad. Mejora la flexibilidad de los músculos. Disminuye el estrés, ayuda a disminuir y a minimizar la tensión y el estrés. Desarrollo de las extremidades. Favorece el desarrollo de las extremidades superiores e inferiores. Aumenta el control, el autocontrol personal, mejorando las situaciones en las que hay mucha tensión. Desventajas del béisbol. Fracturas. Las fracturas suelen aparecer en gran medida al jugar el béisbol. Lecciones. Practicando este deporte es muy común que aparezcan lesiones en los codos y hombros. Síndrome del choque. Se trata de una lesión importante que se produce en una parte del hombro. Sobrecarga de articulaciones. Los lanzamientos de la pelota suelen generar sobrecarga en las articulaciones del codo y de los hombros. Para finalizar, llegamos a la conclusión que para la enseñanza y la práctica del béisbol y el softball es necesario identificar cuáles son las bases y fundamentos técnicos y tácticos que nos permiten realizar de una manera más eficiente. El béisbol es un deporte que requiere perseverancia y constancia para lograr un peloteo activo y con rendimiento. Es un deporte de intelecto que hay que ponerle mucha perseverancia para poder desarrollarse como se debe
cómo se debe, es bastante interesante realizar este tipo de tareas, debido a que mediante ellas podemos hacer una retroalimentación de todos los temas vistos durante el desarrollo del curso, que nos permite investigar más sobre este deporte. Gracias. Gracias a ustedes.